Licenciado en Psicología, sexólogo clínico, terapeuta sistémico y autor del libro Sexo Sentido y Sexo Tóxico. Hoy, en nuestra Cumbre Generaciones, tenemos el honor de recibir a Omar Hein. Buenos días, ¿cómo están? A ver, aprendí algo recién que me impactó, que soy el espermatozoide elegido. Así que decirle al espermatozoide elegido que tenés al lado, no me hables, no me molestes, decíselo. Bueno, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Qué privilegio de estar compartiendo aquí. Qué importante que es hablar de sexualidad en las iglesias. Me encantó lo que dijo Itiel. Nosotros somos los que les tenemos que enseñar al mundo cómo Dios diseñó la sexualidad. Porque lo que el enemigo de nuestras vidas quiere hacer es enseñarnos a nosotros cómo Dios diseñó la sexualidad. Así que qué bueno, y démosle un aplauso a todos los organizadores por usar esta temática como parte del aprendizaje. Bueno, ustedes saben que cuando Dios creó el mundo, dice que hizo los cielos, dice que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y en un momento Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo al hombre, y cuando lo vio al hombre, dijo, es muy bueno, me salió muy bueno. Y ahí Adán andaba trabajando, lo puso a trabajar, puso a nombrar cosas, ponerle nombre a las cosas, y en un momento Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Evidentemente Dios puede detectar en su creación, en su trabajo, que hay cosas no buenas. Inmediatamente Dios resuelve el problema y dice, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Y ahí mismo le dio una madre. No le dio una madre. Le dio un hijo para que se sienta complementado. No le dio un hijo, ¿no es cierto? No, le dio una iglesia para que sirva y tenga un liderazgo. No, tampoco. Tampoco dijo, muchachos, ángeles, el humano está triste, vayan a jugar un partidito de fútbol con el humano, ángeles contra humano. No, dice que le dio una ayuda adecuada y le creó a una mujer. Entonces cuando Adán la vio a la mujer, dice que se sorprendió y dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y hace lo que venía haciendo, le pone nombre, siguió trabajando de lo impactado y quedó impactado con la mujer, y dice que se unieron, como nos enseñó Itiel, y fueron una sola carne. Y ese capítulo 2 de Génesis termina diciendo, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Y es interesante porque la Biblia no dice cosas por decir. La Biblia cuando dice algo que tiene enseñanza para nuestras vidas. Dios hizo al ser humano desnudo, con su desnudez ellos se podían ver el uno al otro, estar desnudos delante de Dios y no sentían vergüenza. Cuando ellos pecan, todos sabemos, se vistieron y Dios les dijo, ¿por qué se esconden? Y ellos dijeron, porque teníamos vergüenza, porque estábamos desnudos. Es decir, que cuando el pecado entra a nuestras vidas, nuestra sexualidad como Dios la creó, empieza a generarnos vergüenza. Dios no desea que tengas vergüenza de tu desnudez. Cuando vos te mirás al espejo y ves algo que no te gusta, es porque ahí hay un pensamiento que Dios no quiere que tengas. Dios te diseñó perfecta, Dios te diseñó perfecto. Y la sexualidad la hizo, como nos enseñó Itiel recién, para vivirla dentro de un encuadre. Así que qué bueno que la iglesia se dedique a enseñar sobre estos temas. Y yo tengo que hablar en esta mañana de homosexualidad. ¿Sí? Un tema, ustedes saben que el 10% de la población se calcula que tiene alguna dificultad con la homosexualidad. Es decir, que si acá adentro hay más o menos aproximadamente 1.600 personas, 160 personas que están aquí están luchando, tienen un sentimiento y están luchando con esa temática. Es decir,
bastante más de lo que a veces nos imaginamos, ¿sí? Y en realidad bastante menos de lo que el mundo nos quiere hacer creer. El mundo quiere normalizar la sexualidad, sacan reglas y leyes, porque esa es la forma de tratar de, digamos, cuando algo es legalizado, se normaliza. Así que hoy vamos a hablar un poquitito sobre este tema y entender lo que la Biblia dice y ver cómo podemos hacer para ayudar a alguien que está en esta dificultad, y si vos estás atravesando esta dificultad, ver qué podés hacer de acuerdo a lo que Dios nos enseña. La Biblia no esconde este tema de la homosexualidad. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Levítico 18:22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es abominación. Después en Romanos 1:27 el apóstol Pablo también dice: así como los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, los hombres con hombres cometieron actos indecentes. Lo primero que tenemos que entender es que Dios ama al homosexual, ¿sí?, a la persona, aunque esto no quiere decir que acepte su conducta, ¿sí? En la Biblia, como te decía, no esconde esto. Y no es la temática por la cual la Biblia se escribió. La Biblia se escribió porque nos muestra el plan de salvación de Dios hacia la humanidad, pero no esconde la temática. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, cuando todos conocemos la historia, dice que el centurión mandó a llamar a Jesús porque su siervo estaba enfermo. Jesús dijo extrañamente: ok, vamos a tu casa, o vamos hacia la casa del siervo. Algo que no era habitual en Jesús, que Jesús se salga de su agenda. Pero Jesús decide salirse de su agenda y se dirige a la casa del centurión. Cuando el centurión se da cuenta que Jesús estaba viniendo, manda a decir: no vengas a mi casa porque no soy digno de que entres en mi casa, soy un hombre pecador. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. La gente que trabaja con homosexualidad cree y piensa que este siervo y este centurión vivían en pareja. Por eso el centurión dijo: no soy digno que entres en mi casa, tan solo di la palabra. Ahora fíjense qué interesante Jesús. Jesús no puso el énfasis en, a ver, para momento, detengan el milagro, vamos a hablar de por qué no sos digno, a ver qué pasa, por qué decís que no sos digno de que entre en tu casa, a ver, vamos a hacer sanidad interior, levantá la mano, aceptá a Jesús y después tal vez te doy tu milagro. No, Jesús puso el énfasis en la fe, y no solo puso el énfasis en la fe, sino que lo honró y dijo: de cierto os digo que no he hallado en todo Israel una fe como la de este gentil. Y lo sanó, y en ese momento el siervo se sanó. Después hay otros que dicen que David y Jonathan tenían una amistad tan profunda que era una amistad con algún interés errado. Y hay varios versículos más, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué es homosexualidad? ¿Es un problema de identidad o es una forma de pensar y de sentir? La homosexualidad no se define como un nombre, se define como un adjetivo que describe los pensamientos, los sentimientos, los deseos y los comportamientos que esa persona tiene. Entonces se denomina homosexualidad a la atracción erótica, sexual y romántica por una persona del mismo sexo. Es decir, la persona que se siente homosexual tiene una inadecuación de género. La identidad de género es esa conciencia que todos tenemos de tu propia masculinidad, de tu propia femineidad. La persona que tiene una dificultad en la homosexualidad tiene una inadecuación. Siento que no soy lo que mi género dice que soy. El homosexual se siente inadecuado, se siente incompleto. Y no tiene que ver con una práctica, y esto es importante entenderlo, ahora lo vas a entender mejor. Tiene que ver con una atracción. Hace un tiempo atrás atendí a un joven cristiano que tenía sexo con su novia y viene al consultorio y me dice: ¿sabes qué? No tengo eyaculación con mi novia, creo que soy homosexual. Y digo: ¿por qué crees eso? Y porque no tengo eyaculación con mi novia. Si no tengo eyaculación con mi novia, entonces soy homosexual. Y digo: vos no tenés eyaculación con tu novia porque te sentís culpable de que estás haciendo algo que sabés que Dios no quiere que hagas en este tiempo. Por eso es que no estás eyaculando, porque tenés miedo a embarazarla. ¿Y cómo le explicás a todo tu entorno
familiar eclesiástico que tuviste sexo con tu novia, entonces en mecanismo defensivo inconsciente no eyaculación. Y él dijo, porque no eyaculo, esto es uno de los elementos que el diablo utiliza para arruinar tu vida, porque tenés un problema sexual, ¿no serás gay? Entonces este joven viene y dice esto, y yo le decía, no, hay un mito de que cuando tenés un problema sexual con tu pareja, con tu matrimonio, los matrimonios cristianos vienen al consultorio y dicen, tengo un problema sexual, la mujer dice del marido, ¿no será que es gay? Y por eso no, el amigo no, nacimos juntos y te moriste antes. Ahora, hay un mito. Hay un mito que dice que si siento atracción por otra persona del mismo sexo, estoy enfermo. Y si estoy enfermo, ¿puedo curarme? La homosexualidad no es una enfermedad, queridos jóvenes. La persona que está lidiando con esta no está enferma, tiene un síntoma. Un síntoma es un indicador de que algo ha pasado en la vida de ese joven, de ese niño, y por eso siente, piensa y actúa como está sintiendo, pensando y actuando. Es un indicador, como un cartel. Cuando te vas a Bariloche y en el medio del desierto llueve, hace frío, te quedás sin nafta y vos decís, siento miedo, y aparece un cartel que dice Bariloche para allá. Ese cartel te da seguridad, es un indicador de que estás bien en el camino o es un indicador de que has cerrado el camino. Así es la homosexualidad, es un indicador de que algo ha pasado en la vida de ese joven o de esa persona. Ahora entendamos un poco la homosexualidad. La persona que se siente, piensa y cree que es homosexual y actúa como homosexual, ¿nació así o se hace? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han escuchado? Se hace, dicen la mayoría. La homosexualidad no se trata de sexo, se trata de una necesidad afectiva no satisfecha. Se trata de cariño, de afecto, de sentirse valorado. Ustedes habrán escuchado, todos tenemos algún caso de un niño, amigo, primo, sobrinito que dice, tengo 8, 5, 9 años y siento que me atrae otro niño, otra niña de mi mismo sexo. Si nos ponemos a pensar desde la lógica, ese niño de 8 años no quiere tener sexo con su compañerito de escuela. Esta semana empecé a atender a una señora de Singapur que me dice, tengo muchos problemas, pero el principal problema es que mi nena tiene 8 años y todos los amiguitos le dicen que es gay, y ella vino diciendo a casa, ¿no será que soy gay, mamá? Porque tiene preferencia de jugar con una nena expatriada como ella, que viven en Singapur, se sienten atraídas, tienen simpatía emocional. Ahora el mundo nos hace creer que esa simpatía, ese afecto, ese cariño, es sinónimo de homosexualidad. Es decir, la homosexualidad no se trata de sexo. Primer punto importante. Segundo punto, es una reacción, es una conducta, una reacción a traumas infantiles. La homosexualidad tiene sus raíces en una reacción equivocada a una necesidad legítima. Te lo vuelvo a decir, es una reacción equivocada a una necesidad legítima. La persona necesita cariño, afecto, y termina confundiendo ese cariño con sexualidad. Es lo que el mundo, lo que dijo Itiel, nos ha enseñado, de que el mundo nos hace creer que el cariño que vos necesitas, esa caricia que te falta, la tenés que traducir en sexualidad, en toqueteo. Caricia no es toqueteo, no es manoseo. Nosotros los hombres tenemos que aprender ese principio. Es un impulso de reparación que busca cubrir una necesidad de amor insatisfecha. Hay primero una necesidad homoemocional. Es decir, yo tengo afecto, una necesidad mismo sexo, pero emocional. Una tendencia a reparar algo que ha estado dañado en mi vida. Empecé a atender el hijo de un pastor que vive en Australia, y este hombre me decía que su pastor era brillante, todo el mundo, toda la iglesia lo quería, pero su papá nunca estaba en su casa, no podía contar con él. Entonces un día se acercó otro varón, más grande,
Y lo que sucede en estos casos, que si queda tiempo vamos a hablar, lo inició, le dio cariño, le dio afecto. Y él se sintió tan bien porque nunca había tenido ese cariño de su papá, que empezó a pensar, ¿no será que soy gay? ¿Por eso me gusta tanto? Y ahí viene lo que muchos de ustedes habrán escuchado, o el que está pasando por esto lo pensó, dijo, tengo que probar. Porque a mayor cantidad de pensamiento, mayor cantidad de sentimiento. Y pensamiento, emoción te llevan a una conducta y no a otra. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de tu mente determina el rumbo de tu vida. Querido joven que estás acá, no importa si tenés o no problemas con la homosexualidad, lo que tenés que aprender a cuidar es tu mente, lo dice Salomón, porque determina el rumbo hacia dónde vas a llevar tu vida. Por eso es importante que cuides tu mente, porque después viene la persona, te hace sentir bien y vos decís, ¿será que soy o no soy? Salís a probar y ahí comienza un círculo vicioso. Como nos enseñó Itiel, la sexualidad siempre gusta, es placentera, no importa sus versiones, siempre es atractiva. Entonces la persona termina diciendo, si me gustó, si lo deseo, quiere decir que es bueno. Porque ninguno de nosotros cuestiona su deseo a priori. Pero no todo lo que vos deseas mucho es adecuado para tu vida. Y esto vale para cualquier cosa. Yo deseo irme al mundial de rugby, pero no es adecuado porque tengo que trabajar y tengo que hacer cosas y cumplir con compromisos. Ahora, cuando alguien tiene estas necesidades afectivas, no las puede satisfacer con sexo. Querido joven que estás acá, todos de alguna manera el diablo busca destruirte. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar o destruir. Si puede, te mataría, pero Dios no se lo permite. Entonces busca destruir tu familia, busca destruir tu mente, busca destruir tu iglesia, busca destruir tu nación. Y si no puede, dice que te hurta. Hurtar no es robar. Hurtar es sacarte sin que vos te des cuenta. Y te va quitando tu manera de pensar, la manera de pensar del reino de los cielos, y te va quitando la felicidad, te va quitando el afecto, te hace pensar que tu papá y tu mamá no te quisieron. Pero como dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Dios está aquí en este día para decirte, querido joven, querida hermana, amiga, Dios te ama profundamente y no ha terminado contigo. Por eso si tenés un dolor en tu corazón, no lo podés sanar con sexo. El sexo no sana. El sexo no cubre necesidades emocionales. El amor sí. No queda tiempo, pero yo siempre enseño que una de las necesidades básicas de los seres humanos es el amor. Nosotros necesitamos amor. El doctor Marasmo dijo, vamos a descubrir cuál es el lenguaje universal de la gente. Vamos a ver qué idioma hablan los niños al nacer. Entonces hizo un experimento, tomó 40 niños que no tenían padre ni madre y le dijeron, bueno, no le hablemos, no le dirijamos la palabra para ver qué idioma empiezan a hablar por sí solos, y ese va a ser el idioma universal. Esto parece una locura al día de hoy, pero es verídico. Entonces los niños empezaron a morirse, a psicotizarse, y se enfermaron y fueron niños que quedaron mal para el resto de su vida, porque necesitamos otro humano que nos humanice, que nos hable, que nos haga sentir lo que Dios nos creó. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que cura tu vida, tu dolor, es eso que te han hecho, no es el sexo. No busques por ahí, te vas a seguir lastimando. Lo que cura es el amor, es el cariño. Otro principio importante para entender lo que le sucede a la gente que padece homosexualidad o que lo sufre o que lo vive y no lo quiere para su vida. El homosexual no elige sentirse así. No es algo que deciden. Por eso cuando hacemos consejería pastoral no le podemos decir, bueno, no te sientas así, dale, vamos que vos podés, dale. Vamos. Es como el depresivo, dale, salí, mira el sol que hay afuera. Sos joven. Y ahora el depresivo tiene dos problemas. Está deprimido y encima mira para afuera, hay sol, sabe que es joven y no tiene ganas. Por eso hay que ser cuidadoso en la consejería pastoral. El homosexual no busca sentirse así. Ahora, querido joven, si vos estás luchando con esto, quiero decirte
Que vos no sos responsable de lo que sentís, pero sos responsable de lo que haces con lo que sentís. Porque cuando vienen los chicos jóvenes o los adultos al consultorio con este tema, dicen, yo me siento así. Entonces le he pedido a Dios que me lo saque. Y como Dios no me lo sacó, entonces quiere decir que soy esto. Así que le doy rienda suelta a mi vida. No. Todos los que estamos acá luchamos con algún pecado que el enemigo que te conoce bien sabe cuál es tu costumbre, sabe cuál es tu debilidad familiar, personal, y siempre va a intentar por ahí. Me encantó lo que dijo Itiel de que el diablo, yo nunca lo había pensado, tiene lógica, pero él no sabe lo que es tener sexo. No lo sabe. El diablo es un imitador de Dios. Entonces el diablo busca arruinar nuestras vidas, pero él no conoce. No pudo experimentar las cosas que Dios nos ha creado a nosotros o cómo nos ha creado. El problema de la homosexualidad no radica, este es otro principio importante, en la dificultad con una persona del mismo sexo. Del sexo opuesto. Habitualmente se dice, no, ese chico es medio gay porque no se anima a hablarle a una chica. Esa chica es así porque es fea y nunca tuvo un novio. Eso es falso. La problemática homosexual tiene que ver con una dificultad con la persona del mismo sexo. Por eso habitualmente los chicos que empiezan a tener una carrera en la homosexualidad se llenan de amigos del otro sexo. El varón que siente que tiene esta problemática tiene un montón de amigas. Y no tiene amigos varones con profundidad. Porque esa es la dificultad que viene acarreando. No sabe cómo ser varón con otro varón. Y esto te lo voy a decir ahora, te lo pensaba decir más adelante. Chicos, por favor, nunca usemos chistes para cargar a otro con la homosexualidad. Los varones sobre todo, vos sos un gay, reprimido. No lo hagamos porque vos no sabés la lucha de la persona que está a tu lado. Y el enemigo es muy astuto. Vos le decís en chiste y vos sabés que es un chiste, pero el otro dice, se dio cuenta. Y si se dio cuenta, soy así. Y yo considero, esto lo puedo decir acá, yo considero que la homosexualidad es un tema espiritual. El enemigo tiene reservado, porque es imitador de Dios, un plan de destrucción de tu vida. No mucho, no es creativo como Dios. No es creativo, entonces él va a intentar siempre con lo mismo. Me acuerdo una vez un joven que venía a terapia por esta problemática, se puso de novio, estaba entusiasmado, se iba a casar, había diseñado ya su casamiento, contratado salón, etc. Un día sale de la consulta, baja a la vereda del consultorio, pasa un perfecto extraño y le dice, ¿me decís la hora? Entonces él le dice las 11:18. Y el otro, un perfecto extraño, lo mira y le dice, ¡ay, gracias! Como diciendo, sos re gay. Y ese muchacho, a la sesión siguiente, había vuelto para atrás todo lo que había avanzado. Y él me dijo, si alguien que no me conoce se dio cuenta de lo que me pasa, es porque soy gay y estoy luchando contra algo que soy. Y yo dije, diablo inmundo. El diablo le tenía reservado un recordatorio en la misma puerta donde ese hombre estaba buscando sanidad. Por eso, queridos jóvenes, no juegues con esta temática porque nunca sabemos cómo es la lucha de la persona que tenés a tu lado. El homosexual tiene falta de masculinidad o de femineidad y busca llenar ese vacío con otro hombre, con otra mujer. Nadie nace homosexual. Hay hechos disruptivos que interrumpen el desarrollo de tu identidad y que generan heridas. Algunas de estas heridas, voy a mencionar algunas de las causas, heridas homoemocionales. En algunas ocasiones el modelo de tu progenitor del mismo sexo es malo. Es decir, yo soy varón, mi papá es un mal modelo, es un padre violento, es un padre abusivo, un padre que me insulta, un padre que no me valora, un padre que pega a mi mamá. Entonces yo digo, si eso es ser hombre, yo no quiero ser hombre. Y mi mamá me protege, me cuida, se aleja de mi papá y yo me sobreidentifico con el cariño de mi mamá, me alejo de mi papá y llego a la vida a pensar el mundo como mi mamá ve el mundo. Veo a mi papá
con los ojos de mi mamá. Y esto la psicóloga Patricia Love denominó incesto emocional. Una madre le confía todos sus problemas y sus dolores a su hijo, transformándolo en un marido sustituto. Y el niño comienza a sentir y a mirar el mundo como lo ve su mamá. Empieza a rechazar la masculinidad, porque si mi papá es así, yo no quiero ser así. En cambio, mi mamá es un buen modelo, me quiere, me ama, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Pero mi papá, entonces me alejo de ese modelo. Freud decía que los varones homosexuales, Freud, el creador de la psicología, han tenido una relación amorosamente estrecha con sus madres. Jung, el discípulo de Freud, decía, miren qué interesante, cuando es la madre la que primariamente induce al niño en los sentimientos, el niño aprenderá la actitud femenina hacia la masculinidad, tomará la visión femenina de su madre sobre su propio padre y sobre su propia masculinidad. Me veo como hombre como mi mamá me ve. No me veo como hombre como mi papá me ve. No me veo como hombre como el modelo de mi papá. Me veo como hombre con ojos de mamá. Verá a su padre con los ojos de su madre, decía Jung. La segunda causa, hay como 14 causas de homosexualidad. Si queda tiempo vamos a ver, y si no, se los dejo para la próxima. La segunda causa, el progenitor del otro sexo es malo, es deficiente. Es decir, yo varón tengo una mamá deficiente. El caso más común es el de la niña, la chica, que fue abusada por su papá. El 90%, según una encuesta en Washington, el 80% de los varones homosexuales han sido abusados por otro varón y el 85% o 90% de las mujeres homosexuales fueron abusados por su papá. Es altísimo, es decir, un papá malo que abusa de su niña, que le hace sentir a la niña, si esos son los hombres, yo no quiero un hombre en mi vida. Yo no quiero la sexualidad heterosexual porque la heterosexualidad me lastimó, me hirió, me hizo sentir vergüenza. Y como me gusta decir a mí, queridos jóvenes, no nos podemos avergonzar de hablar y practicar lo que Dios no se avergonzó en crear. Si vos sentís vergüenza de tu sexualidad, cuando estés en tu matrimonio sentís vergüenza, es porque hay algo que no está bien en tu vida. Y ahora, ¿por qué la gente siente y cree que el homosexual nace? ¿Por qué te dicen, yo nací así, desde siempre soy así? El 90% del desarrollo cerebral de tu cerebro se desarrolla hasta los 3 años, es decir, desde el vientre de tu madre hasta que cumplís 3 años. Por lo tanto, esa experiencia de amor, separación, bueno o malo, mejor o peor, está encerrado en lo más profundo de tu inconsciente. De allí que muchos dicen, yo nací así, yo no recuerdo de dónde viene esto. La homosexualidad es un desorden afectivo hacia el mismo sexo, es un desapego con el progenitor de tu mismo sexo y una sobreidentificación con el sexo opuesto. Otras causas. ¿Puede afectar el bullying a tu identidad sexual? Algo tan común hoy en día. El bullying. Queridos jóvenes, el bullying es causa de que muchos chicos jóvenes terminen en la homosexualidad. Cuando, por ejemplo, hay una herida. Me acuerdo una vez un jugador de fútbol de primera división vino al consultorio. Él no tenía problemas con su homosexualidad, pero como a mí la temática me interesa, siempre me interesó, hace 26 años que soy sexólogo, pero siempre me interesó la subespecialidad de homosexualidad. Yo siempre les pregunto y digo, ¿vos te acordás cómo empezaste con esto? Me dicen, no, la verdad que yo antes tenía una novia, pero mis amigos varones se reían de las orejas grandes que tenía. Y se reían y me hacían bullying. Entonces yo llegaba a la escuela y estaba solo, porque todos se reían de mis orejas. Después me operé y nunca más tuve ese problema. Pero estaba solo, terminé el secundario siendo un chico solo. Entonces me hice amigo de unos chicos gay, hasta que un día uno me sedujo y yo probé y me gustó y me di cuenta que soy gay. Entonces fíjense cómo el diablo es astuto, va a usar una debilidad, una carencia de tu físico para hacerte sentir que vos no sos adecuado. O por ejemplo, una conducta no adecuada a tu género. Maxi Guerra, el gran bailarín argentino, extraordinario, respetado en todo el mundo, me dijo una vez, Omar, no sabes lo difícil que se me hace, que en mi academia de baile, donde hay chicas y chicos, el varón,
cuando vamos a dar una presentación, los adultos no quieran seducirlos porque parten de la idea de que si le gusta la danza clásica es gay. O la chica que le gusta el fútbol, bueno, gracias a Dios ahora eso está cambiando. Si le gusta el fútbol, es media machona, es gay. Eso no es correcto, no es verdad. No podemos decir que alguien por tener una conducta no adecuada al género quiere decir que sea gay. O heridas culturales, porque hay un experto o la pornografía o una mala comunicación o ahora lo que nos enseñan o quieren enseñar en la sociedad de lo que es la sexualidad, esa cultura, esa manera de pensar sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente. Esa manera de pensar te quiere decir, bueno, me acuerdo una vez estaba dando un entrenamiento a todos los terapeutas y psiquiatras de OSDE sobre sexualidad. Entonces al final una colega levanta la mano y dice, Omar, yo en realidad quiero saber qué hacer con un joven de 15 años que es virgen. Y yo le dije, profesional de la salud, de OSDE. Y entonces yo le dije, ¿vos sos virgen a los 15 años? ¿No serás gay? Y yo le dije, ¿cómo le vas a decir eso? Tiene 15 años. ¿Por qué no trabajás con ese muchacho sobre la estigmatización de su virginidad? ¿Qué significa para él tener 15 años y ser virgen? ¿De dónde sacó la idea que a los 15 años tiene que sacarse la virginidad encima como si fuera una peste? Pero vos le estás enseñando como profesional de la salud que él por tener 15 años es gay. Eso es lo que hace. Ayer a la noche vino a cenar un par de matrimonios amigos a casa. Yo les contaba que iba a venir a compartir con ustedes. Y me contaban lo que otros colegas le habían dicho a sus hijos. Igual, la misma cosa. Y hay una mentalidad. Yo le dije a todos mis colegas ahí en OSDE, ¿acaso cuando ustedes les dije, pues sabía lo que decía, ¿no? Habían colegas homosexuales escuchándome hablar. Yo le dije, ¿acaso cuando viene un homosexual a la consulta con disfunción eréctil, un varón homosexual con disfunción eréctil, vos lo mirás a los ojos y con cara de intelectual le decís, ¿vos no tendrás reprimida la heterosexualidad y por eso no se te para con Carlitos? Y entonces todos dicen, no, claro, porque no se van a cancelar a sí mismos. Ahora, si yo le digo a un homosexual, che, vos no será que tenés algún conflicto, me cancelan, me dicen que no. Ahora el varón heterosexual casado con una mujer no se le para y le dicen, vos no serás gay, por eso no se te para. Fíjense cómo la cultura se nos va metiendo. Por eso es importante estas cumbres como esta, para hablar de estos temas, porque yo creo y he orado en esta mañana para que como iglesia nos levantemos y como dijo Jesús, venga a nosotros tu reino, que se establezca tu reino en esta tierra. Y nuestra tierra es Argentina. Y nosotros vamos a enseñar a la gente cómo se vive de acuerdo a los principios del reino, porque es nuestra obligación traer el reino de los cielos a nuestra tierra. Nuestra tierra es este territorio, no bien por los que sienten misioneros, pero vos tenés que traer la manera de pensar del reino a esta tierra. Y fíjense cómo es importante este tema en la cultura. Y siempre digo lo mismo. En la época de Jesús, ¿cuántos habitantes hay? El que dice, el que acierta, no vale buscar en celular. Le regalo uno de mis libros Sexo Tóxico que andan por ahí, los pueden comprar a la salida. ¿Cuántos habitantes había en la época de Jesús? No, 1 millón no. 40 millones no. 300 no. Una oportunidad más y si no seguimos. 6 millones, ¿quién dijo 6 millones? Bueno, ¿vos dijiste? ¿Seguro? No, bueno, no lo vi. Si alguien dijo 6 millones, que con honestidad venga y me diga, le regalo uno de mis libros. Había más o menos entre 6 y 8 millones de habitantes. Ahora viene una más difícil. ¿Cuántos demonios había en la época de Jesús? Legiones y legiones, pero las legiones son miles. Un montón, probablemente varios millones, varios miles de millones. Ponele 1.000 millones de demonios, 8 millones de habitantes, 1.000 millones de demonios. Es un número que parece lógico. Había como 100 millones de demonios por cada habitante. ¿Cuánta gente existe hoy en el mundo? Esa es fácil. 8.000 millones de personas. ¿Cuántos demonios hay hoy en el mundo? ¿Cuántos? Lo mismo. Porque como nos enseñó Itiel, el diablo no tiene sexo, no se reproduce. Siguen siendo los mismos demonios para más gente. Ya no alcanza ni siquiera un demonio para cada uno de nosotros. Por eso el diablo tiene que tocar la cultura y la ha corrido como un eje para que vos y yo pensemos que si lo dicen todos, debe ser verdad.
Ya no necesita ni un demonio para arruinar nuestras vidas, porque lo pone en la internet, lo pone en la televisión, y con eso terminamos creyendo lo que él dice. Por eso es importante cuidar lo que pensamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Meditar día y noche en lo que dice su palabra. Porque el diablo busca legalizar lo malo, porque después que está legalizado, lo malo se normaliza. Heridas relacionadas con hermanos, cuando alguien es comparado con su hermano, vos estudiás, tu hermano no, la postergación, la preferencia de uno de los padres por un hermano, heridas con la propia imagen, el abuso sexual, como dijimos. ¿Qué hago con mi vecino homosexual? ¿Qué hago si tengo un amigo que viene a la iglesia? Si tengo mi hermano, mi prima, si yo mismo estoy teniendo. Te digo rápidamente algunas cosas y terminemos. Primero hay que enseñarle a cortar con la conducta homosexual, ¿sí? Hay que alejarse. Yo siempre le digo a los jóvenes, a la gente cuando viene con un problema sexual, hace un ayuno. Hace un ayuno de decir, me comprometo, Dios, a no dejarme estimular por lo que me gusta. Como dijo Job, Job dijo, le he negado a mis ojos el placer. Hay que rodearse de voces objetivas, voces de gente que te diga la verdad. Atendí a un muchacho de Nueva Zelanda con este problema y yo le dije, ¿vos te das cuenta que cada joven que se acerca a vos lo querés seducir? ¿No te pusiste a pensar que en realidad tal vez el joven solo quiere ser tu amigo? ¿No te pusiste a pensar lo ridículo que te ves tratando de seducir a alguien que no te piensa a vos como una pareja, un muchacho cristiano, casado, con hijos? Y vos te acercás y lo querés seducir. Estás a un pelito de cometer un delito penal, porque si ese joven es menor de edad y se acercó porque está buscando tu mentoría, porque te ve como un modelo de hombre bueno, y vos creés que porque se acercó a vos, listo, me lo gané, y lo intentás seducir. Y le dije a ese joven, ¿vos recordás la persona que te inició en esto que tanto luchás y querés sacar de tu vida? ¿Vos le tenés respeto a esa persona? No, por supuesto que no. Me arruinó la vida. ¿Y por qué sos un eslabón en la cadena de seguir usando algo que te arruinó la vida a vos para arruinarle la vida a otros jóvenes? Voces objetivas, querido hermano, que te digan las cosas aunque duelan. Buscar una red de apoyo, una iglesia. Hay una técnica que se llama HALT, por su sigla en inglés, hungry, hambriento. Porque lo dijo Itiel, la sexualidad es parte del instinto de conservación de la especie. Lo sentimos de la misma manera que el hambre. Por eso el homosexual siente hambre, pero no es hambre físico, es hambre emocional. Es que me den una caricia porque nunca mi papá me dijo que valía. Angry, de enojado. Cuando mirás al espejo y lo que ves lo odias, porque en realidad estás odiando a la persona que te dañó. O estás odiando a ese papá que no supo protegerte. Tenés que sanar eso. Lonely, de solitario, solo. Esa necesidad de afecto se traduce en deseo sexual. 4, el tired, cansado. Cada vez que estás estresado, empezás a sentir que esa tentación vuelve a tu vida. Queridos jóvenes, hay que dormir bien. Y termino con 2 versículos bíblicos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay quienes creen, y esto a mí me gusta pensarlo así, que el apóstol Pablo tenía esta problemática. Si yo como psicólogo miro el perfil del apóstol Pablo, reúne todas las características de ser un psicópata con problemáticas homosexuales. Yo hago el análisis, comparo el diagnóstico, lo veo al apóstol Pablo y digo, encaja. Y dice él, 3 veces le pedí, 3 veces quise sacar, porque si Dios no me cura, entonces porque yo soy esto. No, querido hermano, Dios te dice igual que al apóstol Pablo,
bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en eso que tenés de debilidad. Tal vez lo tengas por el resto de tu vida, pero tenés que liderar tu emoción, como cualquiera de los que estamos acá. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo. Pablo le dice a su hijo Timoteo, 2 Timoteo 3, 1, 4. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo que en los últimos tiempos va a haber gente fanfarrona, desobediente, psicópata. Y él usa 3 filios. Filios, amor al dinero, decía Pablo, materialismo. Filios, amor a sí mismo, egoísmo. Y filios, amadores del placer más que de Dios, hedonismo. Y dice, no tendrán afecto natural. No va a haber afecto, no va a haber amor de familia. No vas a tener un amigo que te invite al cumpleaños. No vas a tener un amigo que te invite a su grupito pequeño. No hay afecto. Hoy vemos que las familias se revientan, que los hijos están contra los padres, que se drogan. No hay afecto natural y entonces la gente busca ese afecto natural y empieza a amar el dinero. Y el dinero, querido joven, no se ama. El dinero no se ama, se usa, se ama a la gente. Porque cuando vos amás el dinero, eso que amás se transforma en tu amo. Y el amo te maltrata. No hay que amar el dinero, hay que amar a la gente. Ahora, ¿por qué la gente ama el dinero? Porque no tuvieron amor. Y entonces llegan a grande y dicen, yo quiero demostrarle al mundo que valgo. Y se llenan el bolsillo, la cuenta bancaria de dinero y pierden a su familia por el dinero. Cuando a alguien le falta intimidad, se transforma en una persona que no sabe amar. El dinero no se ama, el dinero se usa. Se ama a la persona que tenés sentado a tu lado. El segundo filio es el amor a sí mismo. El egoísmo siempre se mide en relación al otro, porque el amor es una moneda de 2 caras. Vos te tenés que amar a vos mismo, pero tenés que amar al otro. Si lo que vos hacés solo te beneficia a vos, sos un egoísta. Pero si lo que vos hacés beneficia a tu manada, a tu familia, a tu esposa, a tus amigos, tu iglesia, entonces estás amando bien. Porque el egoísta no piensa en términos de manada. Yo quiero que me nombren. No me importa si para eso traiciono a mi amigo de toda la vida. Porque necesito ese afecto, que me miren a mí. Y en realidad, la Biblia dice, no hagas eso. Y el amor al placer, dice el apóstol Pablo, el sexo atrae, porque el sexo es placer, nos da curiosidad. Es bueno sentir curiosidad por el sexo. Pero hay gente que solo habla de sexo, 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 sexo. Y cuando hay alguien monotemático, es porque tiene un problema. Ahora, ¿por qué hay amadores del placer en este tiempo más que de Dios? Porque el placer, como lo creó Dios, tiene 2 componentes, como nos enseñaba Itiel. El placer emocional, que es el de la intimidad, de abrir tu corazón, de tener a alguien con quien hablar, de sentirte querido, de saber que te valoran, de que llegas a la iglesia y alguien se acuerda de tu nombre. Ese es el placer emocional. Y el placer biológico es el placer biológico. Ahora, ¿qué hace Satanás a lo largo de todas nuestras vidas? Nos quita ese placer emocional. Hace que nuestros padres sean no buenos con nosotros, que estén ocupados en su trabajo. Entonces llegamos a grandes y resulta ser que me falta ese placer emocional. Entonces Pablo dice, en los últimos tiempos va a haber gente amadora del placer biológico, porque no tuvieron intimidad, no tuvieron cariño, no tuvieron un beso, un abrazo. Y eso nunca alcanza. Por eso la persona que vive dependiente de la pornografía, y el que está acá y está luchando con eso, lo sabes muy bien, nunca alcanza. Siempre el cuerpo te pide más, porque no estás buscando placer biológico, estás buscando placer emocional. Detenete con eso por el amor de Dios. No busques más por ahí, no va por ahí. Dios te ama profundamente. Ahora, ¿cómo logramos tener esa intimidad? Omar, yo fui dañado, fui herido. ¿Cómo logro tener una familia, un noviazgo, un matrimonio, amigos en intimidad? Intimidad, queridos jóvenes, es invertir tiempo. Es generar un espacio de alegría. Que la gente cuando esté a tu lado
quiera estar con vos. Intimidad es compartir lo que tenés, no competir para ser mejor. Es pensar en el otro, pensar en tu iglesia, en tu manada. Es mostrarte sin protocolos, sin el deber ser. Cuando no hay espacios de intimidad, buscamos el placer biológico. Por eso los jóvenes hoy conocen a una chica y se van a la cama, porque no saben construir el placer emocional. Y entonces terminan en la cama malheridos. Y la sexualidad, queridos jóvenes, es como en la universidad. Vos no vas a la universidad y te dan el título en el primer día. Así es la sexualidad. Tenés que construir una carrera para poder hacerlo en la intimidad como Dios quiere. Y también hay que aprender, queridos jóvenes, y termino con esto, a tener intimidad con el Señor. Servir a Cristo no es lo mismo que comunión con Cristo. Una cosa es servir a Dios en el servicio, y otra cosa muy diferente es estar con el Señor del servicio. Comunión no es venir a la reunión y que se te caiga un lagrimón. Comunión es: Señor, quiero conocer tu corazón. Señor, quiero conocer tu perfume. Yo quiero tener intimidad con vos, porque si aprendo a tener intimidad con vos, voy a aprender a tener intimidad con la gente. ¿Y para qué querer tener intimidad con el Señor? Para que vos formes una familia bajo los principios de Cristo y le digas a tus hijos: mira, hijo, mira, hija, yo no tuve un papá, una mamá que me cuiden, pero Dios me enseñó a amarte como Él me amó a mí. David es el mejor ejemplo. David fue abandonado por su papá, menospreciado por sus hermanos, su rey lo quería matar, Saúl lo quería matar, su esposa lo abandonó y se casó con otro. Pero él dijo: hasta los príncipes se juntan y hablan contra mí. Sus hijos hablaban contra él, mas yo serviré al Señor. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestra vida: buscar a Dios, buscar la intimidad de Dios para tener familias, iglesias bendecidas. Ponete de pie, vamos a terminar orando. Señor Jesús, te damos gracias porque estás en medio nuestro. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú quieres bendecirnos. Señor, hoy en esta mañana nos comprometemos a buscar tu presencia. Señor, a tener intimidad contigo. Señor, que lo primero sea lo primero. Señor, que al empezar el día busquemos tu rostro. Señor, para tener esa intimidad que nos haga sentir lo que vos pensás y sentís de nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que vamos a tener familias ungidas, familias restauradas, matrimonios bendecidos. Señor, en esta mañana cancelamos el amor al dinero. Ponemos el dinero, Señor, bajo nuestros pies. Declaramos, Señor, que vamos a amar a la gente y que vamos a usar el dinero que tú nos das. Señor, cancelamos todo egoísmo. Señor, danos empatía por el dolor. Ayúdanos a mirar al mundo como tú lo ves. Y Padre Santo, en el nombre de Jesús cancelamos el placer biológico por placer nada más. Lo cancelamos y declaramos que vamos a vivir una vida placentera conforme a tu palabra. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos a ser jóvenes y mujeres atractivos, una iglesia atractiva para que el mundo crea. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.